Desde 3300 años antes de la era cristiana, los pobladores de la región que hoy se llama San Agustín nos dejaron muestras de su desarrollo cultural, en las cuales es manifiesta la importancia de la estatuaria a través del culto funerario que interpreta los más importantes mitos precolombinos. De su cultura, y sobre todo de sus creencias, solamente tenemos conocimiento deducido de las estatuas cuyo mito presente en las bocas felinas, los ojos almendrados o feroces, la importancia del bien y del mal, el ancestro del híbrido derivado de la mujer y el jaguar, de las divinidades, sus guerreros, y el reconocimiento de un ser tutelar superior. Geográficamente, la zona de influencia de esta cultura es un valle del macizo montañoso, donde se bifurcan los Andes colombianos y se separan en tres grandes ramales cerca al lugar más septentrional de la influencia inca. Probable ruta cultural entre Sur y Centroamérica, usada por nuestros antepasados. El mito se deriva de un hecho incomprensible en su momento para el hombre, convirtiéndose en una norma de vida de carácter sobrenatural. Dentro de una cultura, la leyenda tiene origen en sucesos populares, anecdóticos. En las culturas precolombinas, el mito representado con más frecuencia es el relativo al jaguar, animal fiero, rápido, sagaz y símbolo de otros atributos admirados por el hombre. La tradición oral, así como la representación monumental del arte escultórico de San Agustín, se ocuparon ampliamente del mito felino. La boca felina de la estatuaria agustiniana, representada por las fauces del jaguar, se relaciona con el rugido de esta fiera que simboliza el trueno, fenómeno que antecede a la lluvia o las tempestades. Los personajes que tienen estas características se asocian a las deidades que habitan en la zona celeste desde donde se originan los truenos. En el arte agustiniano, uno de los distintivos más importantes de la escultura es la representación de personajes felinos, característica que repitieron insistentemente en todo su desarrollo estilístico. A estos personajes, que invariablemente son masculinos, les tallaron las fauces del jaguar con sus largos y afilados colmillos, atributo propio de este felino americano que para la mentalidad precolombina fue esencial al incorporarlo a sus más importantes mitos. El grupo escultórico encontrado en el sitio de La Parada, que representa un jaguar que cubre a una mujer y exhibe a un niño en brazos, fruto de esta unión, ilustra el apareamiento ancestral entre una mujer y un jaguar, del cual nacieron seres humanos con rasgos felinos, mito común a varias culturas precolombinas. Dentro del arte prehispánico, tanto de México como del Perú, el jaguar, junto con el águila y la serpiente, son los motivos que más representaron como símbolos característicos de su pensamiento mítico. Gracias a la narración mítica olmeca y a la escultura de La Parada, se puede explicar la persistencia de los personajes felinos como uno de los temas característicos de la estatuaria agustiniana. Esta escultura de un personaje felino es muy interesante por algunas de sus características. En primer lugar, por el tamaño. Como se puede observar, esta escultura sobrepasa los 3 metros de altura, parte de ella está de los pies para abajo enterrada. Vista de perfil, se puede notar perfectamente el sistema de proporción en el cual el bloque de piedra, la losa de piedra, se ha dividido en 3 partes, y en base a esas 3 partes se ha estructurado, se ha tallado frontalmente la escultura. Como se había notado anteriormente de que esta es esencialmente una escultura arquitectónica, la visión es de la imagen
es totalmente frontal. Vista de lado es muy poco lo que se puede observar, algunas de las características de la cabeza, la nariz y algo de la boca. De resto, para poder tener una idea exacta de la imagen hay que verla totalmente de frente por esa característica de que estaba integrada hacia parte de monumentos arquitectónicos. En el arte agustiniano, el jaguar también se representó como atributo del poder de un personaje. Este es el caso de la pequeña escultura de facciones muy suaves que tiene puesta sobre la cabeza, los hombros y la espalda una piel de este animal de manera semejante a una de las representaciones del doble yo. En algunos de los grupos indígenas que todavía subsisten en la selva amazónica colombiana, los chamanes utilizan como símbolo de su jerarquía la piel del jaguar de la misma manera como se representó en esta escultura. Dentro de la mitología agustiniana, uno de los personajes más importantes es el que representaron en el dolmen principal de la mesita A. Los atributos de esta deidad son la diadema escalonada que remata en un penacho de plumas, el cual todavía se utiliza como atributo de jerarquía en grupos indígenas actuales. Las plumas se relacionan con las aves, símbolos celestes y por lo tanto jerárquicos. El cincel que tiene en la mano la deidad es la misma clase de herramienta que se utilizó para tallar la escultura, empuñada por este personaje de manera semejante a como se puede usar actualmente. Este instrumento, como atributo de una deidad viril, es un símbolo creador. El caracol de forma alargada que tiene en la otra mano es un símbolo masculino relacionado con la virilidad de este personaje. Estos elementos simbólicos son al mismo tiempo el poporo y el palito para sacar la cal en el proceso de masticación de la coca. El poporo en forma de caracol como recipiente para guardar la cal adquiere carácter femenino. Asimismo, este caracol puede interpretarse como un instrumento musical de viento. El cordón fálico sirve para preservar y contener la fuerza genética viril de este personaje solar, fuerza que al desatar el nudo lateral cae sobre la tierra como la simiente divina para fecundarla. En la mitología de algunas culturas precolombinas, el doble yo es el ser o espíritu tutelar que acompaña a la persona. En la escultura agustiniana se representó encima del personaje principal. Se puede comparar con el ángel custodio o la aureola de santidad del cristianismo. Esta imagen tutelar de un ser ancestral, tal como fue representada en la escultura de este dolmen, tiene forma zoomorfa como una pequeña figura con cabeza y dos brazos tallados encima del guerrero. Esta figura se divide lateralmente en dos relieves de serpientes que rematan en un perfil y un brazuelo que sale de ellas. Esculturas con doble yo también se encuentran en algunos sitios de Centro y Suramérica. Los personajes que muestran la ofrenda de un niño o que devoran un ser desarrollan el concepto del inframundo y la muerte. En una de las más grandes obras de la escultura agustiniana, representaron este personaje felino con cabeza invertida, tallada en la parte inferior de la escultura, que puede relacionarse con el inframundo. Este personaje sostiene de los pies y levanta casi a la altura de la boca el cuerpo de un pequeñuelo, estableciendo, junto con otras esculturas felinas que representan el acto de devorar un ser, apretando las mandíbulas para engullirlo. Toda una secuencia iconográfica que termina con otros personajes felinos que ostentan como su atributo más importante un cráneo trofeo
pendiendo simétricamente de un collar, característica que los relaciona con el ciclo mítico de muerte y vida. Como lugares funerarios casi siempre escogieron las cimas de los cerros y colinas característicos de la topografía agustiniana, que fueron adecuados mediante obras de ingeniería, removiendo un gran volumen de tierra, como en el Alto de los Ídolos, donde aplanaron y unieron con un extenso terraplén de 300 metros dos cerros contiguos, en los cuales construyeron numerosos túmulos funerarios y dólmenes con cámara de corredor que contienen la estatuaria y los sarcófagos monolíticos. Las paredes de algunos de los sepulcros que se encuentran allí, hechos con lajas de piedra, muestran restos de pintura consistente en discos concéntricos de color amarillo y negro, algunas veces sobre fondo rojo. En la escultura agustiniana es muy importante la manera como aprovecharon las características propias de su medio geográfico, utilizando con fines funerarios los cerros tan comunes en la región. Dentro del paisaje se destacan por su forma los cerros de la Pelota y la Horqueta, pequeños volcanes extinguidos según se ha constatado actualmente. Como testimonio de su actividad, se encontró depositada intencionalmente ceniza volcánica en algunas tumbas del Alto de los Ídolos, sitio contiguo al volcán de la Horqueta. Este hecho contribuyó a propiciar un ambiente favorable para el desarrollo mítico de esta cultura. El territorio agustiniano en el macizo central, en el departamento del Huila, al sur de Colombia, tiene un área aproximada de 2.000 kilómetros cuadrados con un clima templado predominante. En el macizo nacen los ríos Patía, Cauca, Magdalena, Caquetá y Putumayo, que descienden a las vertientes pacífica, atlántica y amazónica. Mediante estos ríos, la cultura agustiniana pudo influir y ser influida, tal como se puede constatar en la estatuaria. Según Luis Duque Gómez, quien es el arqueólogo que más ha investigado sobre los agustinianos, esta cultura tiene los siguientes períodos: arcaico, 3.300 a 1.000 años antes de Cristo; formativo, 1.000 años antes de Cristo a 300 después de Cristo; clásico, 300 a 800 años después de Cristo; reciente, 800 a 1.500 años después de Cristo. La representación del caimán en la escultura agustiniana plantea el problema del origen o migraciones que integraron esta cultura, puesto que allí, en la primera parte del curso del río Magdalena, frío y torrentoso, este saurio no podía vivir, pues su medio natural es propio de aguas cálidas y tranquilas. Las representaciones del arco iris se relacionan con los dos elementos más importantes de una sociedad agraria, el sol y el agua, ambos indispensables para la fertilidad de la tierra. Por consiguiente, el agua fue simbolizada en la estatuaria mediante la presencia de personajes masculinos o femeninos, en los que este elemento vivificador es el atributo más importante de algunos. Por ejemplo, la escultura que representa una figura masculina con boca felina, que tiene como tocado una banda semicircular que remata en dos cabezas de simios, que se puede interpretar como el símbolo del arco iris.
Las representaciones femeninas son de expresión muy suave y dulce y se caracterizan por un tocado de bandas en forma de rombo sobre la cabeza. También hacen especial énfasis en la fertilidad del agua. Estas mismas, con un cuenco en la mano o en estado de gravidez, se relacionan con el ciclo lunar en sus fases menguante y creciente y el ciclo femenino asociado a la fertilidad de la tierra y el agua. Uno de los sitios naturales más impresionantes de San Agustín es la fuente ceremonial de Lavapatas, dedicada al culto del agua, donde en una enorme superficie de piedra que sigue el curso de una quebrada, tallaron este gigantesco monumento integrado por 3 piletas y 34 figuras en relieve, en su mayoría de animales. En esta fuente se mezclan la piedra y el agua en una extraordinaria conjunción visual y sonora. Para este efecto tallaron en la piedra una serie de canales que conducen el agua a las piletas y la distribuyen por toda la superficie de la fuente, haciendo especial énfasis en algunas partes donde se encuentran reptiles enroscados. Es difícil distinguir si se trata de serpientes o lagartos o de una mezcla mítica de estos dos animales. También tallaron cabezas humanas sobre esta inmensa superficie pétrea recorrida y animada por el agua. Esta escultura de el águila y la serpiente muestra uno de los mitos más difundidos en toda la América precolombina y que también es constante en la escultura de San Agustín. Esta escultura pertenece al conjunto funerario de la mesita B, que es del periodo clásico de la cultura agustiniana, comprendida entre el siglo III y el siglo VIII de la era cristiana. Esta figura muestra el águila con las alas extendidas, que sujeta fuertemente con el pico y las garras una serpiente por la cabeza y por la parte de la cola, quien en un último movimiento la enrosca por tratar de desasirse de el águila. Este tema, como hemos dicho, es uno de los más característicos de todo el universo precolombino. El águila, la serpiente y el mito felínico son constantes en la América, en Centroamérica y en Suramérica, en el Perú también, lo mismo que aquí en San Agustín, en Colombia. En San Agustín se representa el águila y la serpiente, estos dos seres, estos dos personajes míticos. El águila es el símbolo de lo celeste, del poder. La serpiente es el símbolo del inframundo. Por lo tanto, también es la representación de un concepto dualista, o sea, esta escultura contiene dos principios opuestos, lo celeste y el inframundo. Pueden ser la luz y las tinieblas, el día y la noche, el bien y el mal. Esto es característico de la mentalidad precolombina. En México se representó especialmente este tema, se representó en Teotihuacán, se representó entre los aztecas, se representó entre los totonacas y en los códices mayas, pero especialmente es importante porque el mito constitutivo de la nacionalidad azteca, el siglo XI, cuando salieron de la parte del norte de México de una cueva, este grupo nómada tenía una leyenda mítica que decía que al lugar donde encontraran un águila y una serpiente encaramada encima de un nopal debían fundar una ciudad. Después de un largo peregrinaje por México,
Finalmente, a la orilla del lago de Texcoco, vieron el águila y la serpiente encima de un nopal. Allí fundaron la ciudad de Tenochtitlán, actual capital de México y una de las ciudades más populosas del mundo actualmente. Este mismo emblema o motivo del águila y la serpiente aparece consignado en el escudo de México. Entre otros grupos como Teotihuacán, como los mayas, fueron más allá de la representación del águila y la serpiente. Los dos personajes que en esta escultura de San Agustín vemos separados. Allá aparece consignado posteriormente en un solo ser mítico conocido como la serpiente emplumada, o sea, una serpiente que se enrosca y saca la cabeza recubierta de plumas. O sea, este mismo tema de San Agustín, posiblemente en San Agustín, desarrollado en el siglo V, entre los aztecas a partir del siglo XII, o sea, es posterior, lo resumieron ellos allá en este personaje mítico de la serpiente emplumada. También se encuentra representado en los códices mayas la serpiente y el águila. En el Perú también se encuentra en algunas representaciones, en algunos motivos de cerámica, el águila cogiendo, tomando a la serpiente, o sea que es un motivo característico de toda la América precolombina, muy propio de este universo. El arte como vehículo del mito nos permite conocer las características de una cultura que, como la mayoría de las precolombinas, ha perdurado gracias a sus representaciones míticas.